Este es el primero de una serie de videos en los que vamos a estudiar las leyes de Newton usando los textos originales de su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, escritos en 1686, en el siglo XVII, y actualmente estamos en el siglo XXI. Observa que han pasado más de 300 años desde que Newton escribió sus 3 leyes de movimiento. En su libro, Newton presenta sus ideas a través de definiciones, axiomas o leyes, escolios y corolarios. Pero, ¿qué es un axioma, un escolio y un corolario? Un axioma, dice el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, es una proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración. Y, como segunda acepción, cada uno de los principios indemostrables sobre los que, por medio de un razonamiento deductivo, se construye una teoría. Un escolio es una nota que se pone a un texto para explicarlo, y como vemos de su etimología, es básicamente un comentario. Un corolario es una proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de lo demostrado previamente. Pero, ¿qué escribió Newton? Echemos un vistazo. Veamos una edición de los Principia de 1687. Newton comienza dando unas ciertas definiciones. 8 definiciones. Posteriormente, realiza comentarios sobre estas definiciones a través de un escolio. Presenta los axiomas o leyes de movimiento. Y luego los discute a través de corolarios y un escolio. Pero, ¿qué observas en estos textos? ¿Dónde están las ecuaciones? Pues no hay ninguna ecuación. En estos videos vamos a estudiar lo que Newton escribió en los Principia y traducirlo al lenguaje matemático. En esta serie de videos vamos a comenzar a revisar algunas de las definiciones. Nos centraremos en la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, que son las definiciones que serán de utilidad para comprender las 3 leyes de movimiento de Newton, ya que la primera definición trata sobre la cantidad de materia, es decir, la masa. La segunda definición trata sobre la cantidad de movimiento. En la tercera, Newton define la fuerza íncita o la inercia. Y en la cuarta, Newton define la fuerza impresa o fuerza externa. También revisaremos las leyes de movimiento, que, como sabemos, son 3. Estas leyes de movimiento tratan sobre los sistemas de referencia inerciales, la relación entre fuerza externa y cantidad de movimiento, y por último, sobre la relación entre fuerzas de acción y reacción.